Hola, ¿cómo están? Soy Andrés Violante y hoy vamos a hablar de, creo que es el máximo temor, el miedo al espanto de todos los fotógrafos o de quienes hacen video o músicos que tienen sus archivos en discos rígidos. ¿Y qué pasa cuando de repente lo enchufas y el disco no abre? Tenés un archivo, un disco de 1 tera, 2 teras, 4 teras, lo que sea, y no abre. ¿Se perdió todo el material? ¿Qué pasó? ¿Cómo guardábamos el material los fotógrafos que empezamos hace muchos años? Negativos. Los negativos se guardaban en unos sobres de plástico antihumedad. Esto iba dentro de un sobre de papel rotulado, ¿no? Entonces el máximo problema era que se rayaran los negativos cuando ibas a copiar, ¿no? O cuando revelabas el negativo. ¿Cómo se revelaba el negativo? En el caso de blanco y negro, en un tanque de revelado, que es este. Este es uno de los modelos. Acá adentro se enroscaban los negativos en estos rodillos. Se ponía acá todo a completa oscuridad, por supuesto, para que no se velen, porque una vez que hiciste las fotos en película, tenías que revelarlo. El problema era que se velara el rollo. ¿Qué era el velado del rollo? Que la luz actúe sobre la película antes de ser revelado y que quede totalmente negro. Entonces, todo esto se hacía en total oscuridad. Lo que seguramente vieron en videos, en películas con luz roja, eso es ya cuando se revelaba el papel, pero esa es otra cosa que en algún momento vamos a hablar. Una vez revelado la película, teníamos el negativo. El negativo lo guardamos como les conté recién. Ahora, ¿cómo hacíamos para ver las fotos y cómo tener un registro de cuál era el material? Tiras de contacto. ¿Sí? Las tiras de contacto, acá hay unas fotos de Sumo. Esto, por ejemplo, estas tiras de contacto fueron hechas hace 30 años, 35 años, 40 años. Hace un montón. Todavía están y se ven perfectas. Estas son las fotos de Sumo del año 86 y como ven están perfectamente resguardadas. Entonces resguardábamos haciendo tiras de contacto o copiando directamente en papel. Después el tema de las diapositivas. La diapositiva era una transparencia en película que era película positiva. Ahí el problema era que un punto más o un punto menos de exposición hacía que las fotos no sirvieran. Acá no se alcanza a ver, pero tenemos unas diapositivas de Ramones. No había negativo, obviamente, es una película positiva. Se guardaba así en estos contenedores, ¿sí? Cuando llega la era digital, ahí se va complicando todo, porque hay un cambio tecnológico constante en el tema de cómo guardar y cómo se archivan las fotos, ¿no? Las primeras fotos no eran tan pesadas. Tengamos en cuenta que este disco, totalmente obsoleto ahora, este disco guardaba 1 giga, nada más que 1 giga. Entonces nada, ya un par de fotos, algunas fotos, algunos videos y ya listo, no sirve más. Entonces empezamos a pasar las fotos que teníamos guardadas acá a un CD primero, a un DVD después, que tenía más capacidad. Muchos guardaron en Blu-ray. El tema es que no hay más Blu-ray, no hay más máquinas que lean Blu-ray. El que tiene, bueno, que la conserve bien, porque no hay posibilidad de conseguir otras máquinas nuevas, por lo menos acá, ahora. Otros discos más pequeños que pueden tener 1 tera, 2 teras, 4 teras. Ahora, esto es tangible. Nosotros vemos acá si se raya, si no se raya, qué pasa. Pero las fotos que guardamos en un disco digital, no sabemos en qué condiciones están, si algún día van a abrir, si algún día no van a abrir, como me pasó hace poco
con un disco de 2 teras que lo enchufé en la PC directamente y no lo reconoció, no lo abrió. Ahí tenía muchas fotos de muchos shows de Rata Blanca, de Motorhead, de Kiss, de Metallica, de Scorpions, de Motley Crue, de montones de cosas más, 20 y pico de años de negativos escaneados, mucho material, mucho material. Empecé a investigar cómo recuperarlo. No es conveniente en estos casos pasarles un programa de recuperación de datos como Recuba o cualquiera de esos, porque esos programas se escriben sobre el disco, entonces pueden llegar a dañarlo más. En este tipo de, por ahí sí en una tarjeta de memoria, puede ser. Este tipo de materiales tiene que trabajarlo gente profesional. El disco se abre en un lugar libre de polvo, y tiene que hacerlo gente seria. Empecé a visitar gente y la primera sensación que tuve es como cuando uno va a visitar a un mecánico que no conoce y ya supone que lo están cagando en cuanto te dan un diagnóstico antes de ver de qué se trata. No voy a dar nombres porque seguramente a esa gente alguna vez habrán hecho alguna cosa bien, no tengo la menor duda, pero conmigo no. Me acerco al local de un amigo, Hernán, de Outlet IT, donde voy a buscar unos discos. Ellos me proveen los discos para estos trabajos que estamos haciendo, para redes, para el documental, para X-Level Media, y me recomiendan a la gente de Save Data. Los llamo primero, yo no tenía ningún contacto con ellos, les mando un mensaje por Instagram, me contestan al toque, les hago una propuesta y quedamos en juntarnos a charlar. Nos juntamos a charlar, les doy el disco que había que arreglar, que era en realidad esta es la carcasa, el disco quedó allá, me lo recuperaron, hubo que laburarlo, ¿no? Esta es la carcasa, un Seagate que tenía un par de años. Así todo, esto tenía un par de años y falló, y tengo otros discos que tienen más de 10 años y todavía están en funcionamiento. Lo que me recomendaron es pasar ese material a otro disco nuevo, porque la vida útil de un disco son de 5 años, 6, 7, este tiene 10, así que hay que tener cuidado con eso. Bueno, me junto con la gente de Save Data, miran el disco, lo tengo que dejar, un par de días después me dan un diagnóstico. Llegamos a un acuerdo y me recuperaron el 100% del material, cosa que otra gente me había dicho que el máximo de recuperación era el 50% y sin tener ninguna garantía. Es obvio que no te pueden dar garantía de recuperación al no saber en qué condiciones está el disco, ¿no? O sea, eso es obvio. Así que vamos a escuchar a la gente de Save Data, que son los que saben, y yo realmente los recomiendo. Trabajan muy bien y me recuperaron los 2 teras completos del disco que les llevé para reparar. Vamos a escucharlos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo, soy técnico en Save Data, laboratorio de recuperación de datos. Somos una empresa que se dedica a recuperar los datos de todos los tipos de dispositivos, discos rígidos, estado sólido, pendrive, memoria, sistemas RAID, servidores, que se hayan perdido, se hayan dañado o se hayan formateado o borrado información. Somos una empresa que está hace más de 25 años, contamos con la norma ISO 9001, contamos con 4 sucursales, tenemos una en Montevideo, otra en Córdoba, capital, y 2 acá en Capital Federal. Nos avalan los años de experiencia, confidencialidad hacia el cliente, todo tipo de datos para nosotros es totalmente importante y confidencial. Para los fotógrafos es un dolor de cabeza y una pesadilla que baje la tensión, por ejemplo, y se clave un disco.
¿Cuál es la recomendación que tenés para proteger los datos? Recién decías que tenerlo en varios lados. Sí. ¿Qué sirve más? ¿Un disco sólido? ¿Otro tipo de disco? En una época se guardaba en CDs, después en DVDs, después en Blu-ray, ahora Blu-ray no hay máquinas para reproducirlo. Y se va acrecentando el problema. ¿Qué recomendás? El mejor consejo que yo le puedo dar es que siempre tengan 1 o 2 backups de toda la información, porque ya sea un disco rígido, un estado sólido, un pendrive, una memoria, pueden fallar. No existe una marca de disco que yo te diga, sí, este modelo o este tipo de disco está salvado para toda la vida. Todos pueden fallar. Y vuelvo a repetir, el mejor consejo que puede haber es que siempre haya un backup de la información. Si puede haber 2, mucho mejor, porque son todo tipo de dispositivos propensos a fallar, ya sea en los estados sólidos en lo que es la parte electrónica o en el software, los mecánicos en la parte mecánica, las memorias en lo que sería el chip donde se guarda la información también puede fallar. Y vuelvo a repetir, lo mejor es tener un backup del backup. ¿Qué vida útil tiene un disco? Depende esa vida útil, el uso que se le dé, de grabar, borrar, abrirlo, cerrarlo. Abrir, cerrar me refiero a Sí, abrir la información, al uso. Sí. No se debe abrir jamás un disco. No, primera medida eso, jamás abrirlo físicamente, jamás, porque necesitas una herramienta o necesitas el cuarto clase 100, que es una zona estéril. Es una zona estéril, libre de partículas, que es donde te permite abrir el disco, porque apenas si lo abrís al aire libre, las partículas que hay en el aire pueden dañar la información. Con respecto también a lo que me consultabas, de la vida útil, teóricamente, y esto agarrarlos con pinza, teóricamente son entre 4 años, 5 años. Uso hogareño. Puede fallar de que lo tengas hace un mes y el disco falle, o te dure más de 10 años, hasta 10 años o un poco más. Que de hecho hemos tenido casos de discos ya de 10 años. Pero la teoría indica que son entre 4 y 5 años para uso hogareño. Para un uso de oficina, que son muchas horas de encendido, se reduce un poco más este tiempo de vida a 3 años aproximadamente. Y en el caso de que los archivos que guardemos sean fotos o videos, ¿es indistinto o hay alguna diferencia? Es totalmente indistinto, porque se evalúa más si es una recuperación total o una recuperación parcial, se evalúa más por el hecho de el daño que tenga, no el archivo.